Nuestra época pone a prueba el alma del ser humano. Apreciados amigos y amigas, bienvenidos al podcast. Fijaros que hay seres humanos que dibujan la historia de nuestra especie con amor y delicadas líneas descifradas en sus almas, como verdaderos artistas de la vida. Y sin embargo, hay unos pocos, muy pocos, que entorpecen el devenir de la especie humana, como bárbaros que imprimen la realidad cotidiana. Son muchos los que sienten la verdad en su intimidad, mientras padecen las agresiones de parte del tirano de turno. El dictador con delirios de grandeza mesiánica, ¿por qué lo consigue? Hoy se logra una civilización de obligaciones y angustias y mezquindades y sufrimientos. Unos pocos desalmados se imponen, mientras que el resto padece las consecuencias de su desvarío. ¿Por qué? Simple. Porque la mayoría de la población sigue imaginando e intuyendo en vez de plasmarlo en los actos que devienen situación y circunstancia. Los acontecimientos que se imponen, a los que obliga una autoridad desquiciada, sin ápice de bondad, son los que son y están donde están, y pasan como pasan, por la pasividad y el exceso de fe y esperanza de la ciudadanía planetaria. En vez de la acción trepidante del apasionado comprometido con la responsabilidad de su existencia, la mayoría se conecta al Internet o mira hacia otro lado, cruzados de brazos. Miedo. Absurdo miedo aniquilador, que es peor que la oportunidad de salvarse. Miedo que debe sustituirse por la confianza y la honestidad que devienen coraje y acción trepidante, compromiso y responsabilidad. ¿El ciudadano puede vivir sin arrodillarse? El ser humano debe vivir sin doblegarse ni traicionar su energía, su esencia genuina, ese palpitar íntimo y particular que bien puede transformarse en regalos preciosos a la comunidad. Todos somos de valor y todos disponemos de nuestra perla, ese grano de arena que contribuye a la playa limpia. Pero en vez de adorar su esencia y energía capaz de vibrar en sociedad, la mayoría de ciudadanos idolatran al gurú o el líder, al uniforme y la insignia, el certificado oficial y el arma legal, los ídolos de barro que se constituyen en algoritmos y dictadura digital. Se arrodilla la población ante un sistema corrupto, maligno, deplorable, rechazando su mejor versión, su identidad genuina y auténtica que habla de amor y verdad, belleza y libre albedrío. Un libre albedrío que puede ser voluntad consciente en vez de sumisión y aceptación de obligaciones inhumanas que provienen de una autoridad arbitraria. Con lo fácil que es mirarse al espejo y verse reflejados en vez de buscar un referente a quien copiar e imitar o posiblemente seguir ciegamente, obtusamente. ¿Por qué no seguir los dictados de la propia alma? Seguramente porque casi nadie los escucha. Pocos los atienden en ese huracán de tendencias coercitivas y creencias populares diseñadas para traicionar el sentir interno, con lo simple que es trasladarse al otro lado del espejo y observarse en su totalidad, comprender la potencialidad desde la quinta dimensión, que se aleja de la prisión que es la dualidad de la tercera dimensión. Atender y entender los principios humanistas es una decisión intransferible, una manifestación de la propia divinidad del ser humano mediante su desarrollo y expansión. Un principio es una idea que nunca será ídolo o ley, jamás será una obligación o una imposición, siempre será consecuencia del emerger de tu identidad, la constatación de tu individualidad, que si parte del alma, será verdad y bondad, amor y belleza. Sin principios humanistas, ¿hay un destino? ¿Existe un rumbo? La conciencia de unidad y la fraternidad universal, así como el bien común y la alegría compartida, son el destino, los pilares del rumbo que dan como resultado
la sociedad mejorada, el ciudadano encuentra sentido en el proyecto Azimut porque detalla la respuesta al sistema obsoleto que ha configurado un mundo determinado por el abuso de un poder protagonizado por las armas y la violencia. Sin embargo, el verdadero poder radica en el alma humana, está en los dones particulares de los hombres y las mujeres y en sus talentos particulares, que son habilidades y son destrezas que bien pueden sumar a la comunidad. Ese arrodillarse ante Dios u otra clase de ídolo equivale a traicionar la propia divinidad y ceder al espejismo, en vez de participar de la fuente universal mediante ese conducto y canal inequívoco que es la energía que no se restringe, sino que emerge y se proyecta con un propósito vital que da sentido al proyecto existencial. Esta es la capacidad del azimut comunal, que deviene útil herramienta para los habitantes del territorio que transgreden el sistema para corregirlo y ofrecer a las nuevas generaciones un modelo de armonía convivencial. Basta de seguir buscando, enredados en la infinidad de conocimientos que están siendo teledirigidos, programados, fabricados y orquestados para llegar al confuso y desorientado, al ciudadano afectado por la influencia externa, a su palpitar íntimo. Encontrar, sin embargo, es estar alerta, despierto, consciente, con el alma al descubierto y vibrando con intensidad sin extraviarse en las distracciones. Entonces el sendero invisible se hace visible con cada paso acertado que damos desde la firmeza y el compromiso. Encontrarle sentido a la vida le dota al existir significado. Pero ese significado nadie te lo puede explicar. Tan solo uno mismo puede descifrarlo. Es un misterio que, sin embargo, no es un secreto. Está ahí. Es una verdad inconmensurable. Nunca serán los datos ajenos los que otros suministran o los que proponen las máquinas. Desde el silencio se atiende la voz interior, la voz del cosmos, la voz de la fuente universal. Jamás serán los relatos de otros, o las profecías antiguas, o los veredictos oficiales de un Estado, como tampoco los mensajes que aseguran algunos provienen de las estrellas, o los hermanos celestes y los maestros ascendidos. En el éter inmediato está la voz que es tuya y mía, es de todos. Sin dueño se expresa para que se convierta en palabra y hecho, evento asombroso, si proviene de la pureza, de la esencia, que no ha sido adulterada o envenenada. Toda historia que es la propia vida que se transforma equivale a la vibración honesta y valiente, allí donde la autoridad te ha dado las consignas oficiales que devienen las piezas de anclaje al sistema, a la maquinaria que engulle la humanidad de los seres humanos. Es que da comienzo ahí la traición, la deslealtad con la energía y la opción de la plenitud. Camaradas, compañeros en el camino, fíjense en los detalles que no encajan, en los matices que no concuerdan, allí donde hay que empujar para insertar las cosas para que cuadren y funcionen, surge una inarmonía que tan solo la sensibilidad percibe, una incomodidad que deviene angustia y sufrimiento, que se camufla con vicios y depresiones y gran cantidad de medicamentos y fármacos de efectos secundarios. Pero los seres humanos en estado natural nunca caen en doctrinas, jamás se dejan atrapar en un autosuicidio consentido y compartido. La guerra es la perversión de la mente y el ego, la separación de la misma vida, del amor, la conciencia, la energía. ¿Por qué está en guerra el ser humano consigo mismo? Que alguien pretenda ser dueño y señor, y que alguien acepte ser un sumiso esclavo o un ciudadano obediente, a sabiendas del daño y el perjuicio,
Es un delirio gigantesco que se ha dado desde la educación infantil, desde los conocimientos que han sido la doctrina del autómata de nuestra civilización. Por ello, las escuelas alternativas y las asambleas ciudadanas libertarias y un humanizar la autoridad desde la democracia pura y la política vanguardista, porque es tiempo de corregir y devolver el sentir al transcurrir del trayecto existencial en la tierra, el auténtico. Hermanos, seres humanos, no te arrodillas ante la energía. Participas de ella, con ella, la sientes adentro y la compartes, participando con el espacio que ocupas. Te arrodillas ante el uniforme y la insignia, la ley y la autoridad que chantajea y abusa para obtener la obediencia. Nunca se trata de una devoción natural. Sin embargo, cuando comprendes que se participa del mundo saludable, del mundo pacífico, cuando la dinámica de la espiritualidad creativa se aplica al espacio inmediato, ocupas tu lugar en el cosmos, en el planeta, en la historia, en el devenir de la especie humana. La mente únicamente tiene valor y es de utilidad en las tareas técnicas y los aspectos de lógica y razonamiento. Sin embargo, es un absoluto estorbo para el proceso de la vida que se pretende con significado y destino, porque hay motivaciones del alma que no caben en las ideas y los pensamientos, provienen de la intuición y la percepción sutil que conecta la propia conciencia a la conciencia universal y la fuente de la energía cósmica. Pero el ego que ha fabricado el sistema, desde el temperamento materialista y ese tener y acumular, para sentirse alguien importante, el ego que se identifica a través de los objetos y las posesiones, es quien cava la tumba del alma y sepulta la humanidad del individuo que se convierte en computadora ciudadana, camino del transhumanismo y el metaverso. La energía radica en lo profundo de cada uno de nosotros y se convierte en palabra y acontecimiento cuando logras que vibre, que se exprese en los principios humanistas, que se manifiesten los dones y talentos que hacen de nuestra individualidad una comunidad rica y plural. Será el diálogo interno y el debate colectivo lo que logra, gracias a la cimud comunal, la agenda ciudadana transgresora para la consecución de una convivencia armoniosa, en un espacio plagado de afecto y respeto y empatía, donde la ayuda mutua y el apoyo recíproco plasman la evolución altruista que demanda la época actual. Pero el sistema y el gobierno central global y el entramado de estructuras que organizan la vida del mundo de espaldas a los ciudadanos, traicionando la humanidad de los hombres y las mujeres, continúan articulando un esquema perjudicial, un esquema dañino que restringe y silencia, ahoga, anula, rechaza lo mejor de cada individuo, su libre albedrío. Al final, todo es más simple de lo que nos imaginamos, pero se tergiversa y se hace complicado para que existan los intermediarios y los intérpretes, porque en el mundo de la superación personal y el desarrollo y el coaching hay mucho negocio montado. Mientras la Iglesia y las religiones te señalan, amarás a Dios sobre todas las cosas, al creyente se le escapa el detalle. Será al sustituir la palabra Dios por energía que las cosas se ponen en su lugar. Será en la intimidad que, al comprender la energía, verás que es lo mismo que la vida y la conciencia y el amor y la libertad. Pero hace falta honestidad, lucidez, percepción, intuición. Cuando lo entiendes, los colores obtienen mayor intensidad y las formas son más flexibles y ágiles. Será al sustituir el significado de caos que el sistema le otorga la anarquía, porque la anarquía no es el vandalismo y el pillaje en las calles, es la ausencia de una autoridad ajena a uno, es decir, la expresión de la voluntad genuina, de la preponderancia
del libre albedrío como punto de partida, importa averiguar quién tiene la culpa. Puede ser muy culpable quien constituye su propia servidumbre voluntaria. Puede ser muy, muy, muy culpable quien dedica su vida a someter al resto de sus semejantes. Sin embargo, nunca se trata de culpabilidad, jamás se trata de señalar con el dedo, siempre es una cuestión de responsabilidad, de asumir los actos y confirmar si están dentro o fuera de los principios humanistas. Apreciados amigos y amigas, este es el punto, que nunca se habla de responsabilidades. El empeño siempre está enfocado en señalar al culpable, encontrar un culpable, alguien que se coma el marrón. La vida miserable no es culpa del gobierno tirano o la dictadura digital. Siempre tiene que ver con la actitud que deviene en conducta, con las convicciones que se respetan o se adulteran y se traicionan, con la intimidad que se abandona para que otros la envenenen hasta que se pudra. Elegimos, decidimos, cada uno de nosotros, porque no hacerlo, apostar por la fe o la esperanza, es una forma de pasividad que es una elección que se decide en la privacidad de uno mismo, que nos empujan, nos mienten, nos engañan y nos manipulan, cierto, pero eso se resuelve con tomar posición en los lugares donde se redactan las normas y las reglas. Así de fácil es. Que nadie me diga que no le interesa estar en la política vanguardista de la Acimut comunal. No puedes no comunicar. Aun en silencio, el lenguaje corporal habla y dice muchísimas cosas. Una sonrisa, un gesto, una mirada, todo está expresando quién somos, lo que sentimos. No puedes no estar en política. Desde el momento que eres un ciudadano dentro de un sistema político, estás afectado por la política y puedes participar o ignorar la oportunidad de participar. Pero hagas lo que hagas, te mojará igual que la lluvia, a menos que dispongas de un paraguas. Acimut es el paraguas que te protege del abuso de la autoridad arbitraria. Los hombres y las mujeres, ya sean adultos o jóvenes o ancianos, pueden someterse voluntariamente a los designios de otros, renunciando a su libertad. O también pueden tomar el control de sus vidas y participar de la sociedad que se mejora a sí misma desde la base, incidiendo en las escuelas alternativas, en las asambleas ciudadanas libertarias, los plenos de los ayuntamientos, con portavoces de la política vanguardista que devuelve la pureza de la democracia y la humanidad a la autoridad. La solución existe. La oportunidad está. El método ENSIS se extiende en la comunidad como puente entre la sociedad y el gobierno del pueblo, para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo en ambos hemisferios conectados. En el principio nunca fue el verbo, porque el verbo deviene en la palabra y el lenguaje simbólico que la mente trabaja. Así comienza la sutil trampa que separa el alma de la fuente misma de la existencia humana. Podríamos vivir sin hablar, tan solo con gestos. Quizás se hubiera dado así la telepatía. El principio siempre ha sido la energía, la vibración de la energía que pasa del éter a lo manifiesto, igual que una idea se transforma en algo físico. Lo que permite al animal racional ser consciente de sí mismo no es la mente o el cerebro, es la vibración del alma que crea el espacio y el tiempo. Es la intuición que deviene percepción y sensación. Una especie de certeza que no pasa por la mente del ego.
El ego está construido con los conocimientos que el sistema inserta en el niño que llega a la cuna y la escuela y el mercado laboral, donde la trampa del dinero lo empuja y lo obliga siempre a desatender la potencialidad innata que como ser humano contiene de manera innata. Immanuel Kant aseguró que el hombre es el único animal que necesita un amo para servir, pero eso es para justificar la autoridad, ya sea el Estado o la religión. La frase no puede pronunciarse así. El ser humano es el único animal que necesita un amo para vivir, dado que entonces no sería humano. Si es un animal, significa que solo es consciente de la manada y la especie, nunca de sí mismo y jamás de la propia identidad que lo diferencia de los demás. La humanidad auténtica implica la conciencia de la energía, es decir, del libre albedrío. Camaradas, compañeros del camino, no me canso de repetirlo, el punto de partida es el libre albedrío. Lo que significa azimut como estímulo social tiene que ver con el poeta y el místico Antonio Machado, quien apuesta por vivir en libertad, con su caminante no hay camino, se hace camino al andar. Esta es la premisa del azimut comunal. Planteamos algo nuevo, distinto, alternativo, divergente, sin precedentes, para que los seres humanos no lleguen al umbral de la muerte, a ese umbral al que todos nos acercamos con una sensación de haber estado viviendo una vida que no era nuestra, para que nos demos cuenta en el aquí y el ahora de la fabulosa oportunidad de corregir y reescribir la historia de nuestra especie, conectando con ese palpitar genuino de la existencia a plenitud de facultades, viviendo con la peculiar inocencia del infante. Sólo así se alcanza el trayecto existencial, el proyecto vital, el sendero invisible que se hace visible, porque el acertado paso es la inocencia, que no sabe nada del miedo o la autoridad. Esa inocencia que es atrevimiento y desafío ante la adversidad por curiosidad, experiencia, exploración, ese anhelo de exprimirle la última gota a la vida y descubrir su singularidad y peculiaridad. La sensibilidad nunca está en la mente. Jamás hay intimidad en lo mental. Eso radica en lo profundo del alma. La sensibilidad es bondad. La bondad es sensibilidad. Pero esto es tan obvio. Se corrompen la mente y los pensamientos amaestrados y condicionados por la programación y las etiquetas y los prejuicios inculcados desde niños. ¿Has probado a estar un día entero sin pensar? Me refiero a descartar las señales que llegan de afuera, solo inmerso solo en el silencio que revela melodías asombrosas, maravillosas, datos extraños y mensajes francamente recóndidos y de difícil asimilación, por no poderse comprobar y contrastar desde lo científico y lo mental, lógico y racional. Los animales reaccionan, son impulsivos. La conducta racional no reactiva en el ser humano, sin embargo, es una característica, pero no es la totalidad. Se trata de una capacidad, fruto de un trabajo intencional y sostenido en el tiempo, pero jamás equivale a la potencialidad total del ser humano. El detalle es que el ciudadano pasa a ser animal impulsivo en el momento en el que hay miedo de por medio. Se reacciona a un temor que a menudo ha sido inventado, creado para darle forma al miedo, al pavor. Pero el 95% del miedo, fijaros bien que es irreal, está fundado en los pensamientos compulsivos, intermitentes, teledirigidos, que son orquestados por los ingenieros sociales del lado oscuro del sistema. La razón y la lógica son una posibilidad del animal parlante, pero no son todo.
De hecho, el mayor inconveniente de los avances tecnológicos y las computadoras y los algoritmos es que son datos, conocimientos que se insertan sin que el factor imprevisto o espontaneidad o creación e inventiva existan de facto. Es cuando te arrancas la cabeza y te suspendes entre dos pensamientos que la plenitud surge de repente, como el sol luego de la borrasca y los chubascos. Claro que se puede vivir sin miedo, por supuesto que se puede vivir sin tantas palabras y lenguajes y símbolos. De hecho, me relajo en la naturaleza, pero estoy excitado y estresado en la ciudad, donde la contaminación visual y acústica me acosan por todos lados, además del influjo de las ondas electromagnéticas que afectan negativamente a quienes desde la sensibilidad y la vibración energética operamos a diario. El lenguaje se tergiversa y las mentiras quedan opacadas por el engaño que viste la verdad con feos ropajes que solamente y ego entienden. Desinfectarse de la preponderancia de la mente y el ego, desenchufarse de la programación y la influencia mediática, desconectarse de la tecnología y los efectos secundarios de la ausencia de abrazos y caricias por exceso de pantallitas y pastillas. Los ciudadanos computadoras son autómatas biológicos perfectamente controlados a través de la tecnología que de ninguna manera pueden llamarse seres humanos. Cada día que pasa serán más y más robots zombificados, a menos que tomemos las riendas de nuestras vidas y, te guste o no te guste, tal circunstancia pasa directamente por lo que se llama política. Pero Azimuth le otorga al vocablo su genuina esencia, el arte de hacer posible aquello que es necesario. El clásico mecanismo, problema, reacción, solución, se mueve en lo global y la geopolítica y los organismos internacionales que trituran la soberanía de los gobiernos, pero lo legítimo de lo local, el amor al vecino, la solidaridad con el residente, la comunión y comunicación con los habitantes que comparten el territorio, desde Azimuth, logra coherencia en las interacciones que favorecen las relaciones saludables y pacíficas, garantizando la integridad humana y espiritual de los ciudadanos. ¿Te interesa? Ojalá que así sea, amigos y amigas, camaradas, compañeros en el camino, hermanos, seres humanos. Si todavía hay alguna duda, por favor, descarga el PDF gratuito Azimuth, Éxodo a la plenitud. Somos pioneros de la nueva etapa humana de los habitantes de la Tierra. Esta es la reflexión a la que invito a mis amigos y amigas. Sin embargo, es la conclusión para todos aquellos seres humanos que han logrado abrazarse por dentro, conseguido conciliarse con su energía, la energía vital. Por consiguiente, intentemos retomar este punto crucial. Reflexionemos juntos. ¿Los ciudadanos quieren realmente su libertad? ¿Los individuos de nuestra época entienden exactamente qué es la dignidad? ¿Se puede vivir con dignidad pero sin libertad? Amigos y amigas, seamos honestos para evitar autoengaños, porque aunque el ser humano aterriza en la cuna del planeta con un don magnífico como es el libre albedrío, resulta que el temor, que es algo aprendido, se convierte en un miedo atroz que lo paraliza. El miedo es algo que no se puede disimular, se percibe de inmediato, pero lo peor es que es muy contagioso, sobre todo en las personas débiles de carácter que subordinan sus ideas y convicciones en favor del discurso oficial y las creencias populares y mediáticas o informáticas. ¿Cuántos pobres y sin abultadas cuentas bancarias se quejan de su infelicidad y culpan a la falta de ese dinero
para disfrutar del existir. Pero a su vez, cuántos ricos y acaudalados que viven rodeados de lujos y posesiones, sin embargo, son inmensamente infelices y desdichados. Porque la felicidad, lo hemos dicho en alguna ocasión, es una trampa, es una búsqueda constante que nunca se completa porque siempre se quiere más y más y más, cuando en verdad la alegría innata es gratuita y la llevamos impresa en el alma humana. Quizás el don más esencial que dispone el ser humano desde que llega a la tierra es la vida, pero la vida deriva en vida miserable por la prisión del sistema, mientras que la opción de la existencia humana a plenitud de facultades pasa por liberarse de las ataduras e influencias, obligaciones que no se comparten y horrores de los que somos víctimas, pero apenas unos cuantos despiertos de conciencia activada percibimos con naturalidad. El error es la artificialidad, el comportamiento que se sigue, que viene programado desde las instituciones, el Estado y la religión, las leyes y las tendencias que se inyectan en las venas de la población a través de la ingeniería social. La vida y el libre albedrío son tesoros hermosos, verdades inmensas. Es responsabilidad del individuo que dispone de tales atributos darles sentido, por lo que es totalmente su responsabilidad. Allí está la soberanía y legitimidad del don natural al que hombres y mujeres disponen por igual. Ya seas un potentado o un magnate o un niño de las favelas o un africano deambulando por la sábana. Lamentablemente, desde marzo de 2020 se hace patente el hecho innegable de que, en su conjunto, la ciudadanía planetaria prefiere ser teledirigida a golpe de orden pulsada por el botón que asumir la oportunidad de vibrar con toda su energía y potencialidad. Es la persona que le otorga al ego preponderancia, arrinconando al alma, enfundada en su armadura de emociones y deseos, quienes se encadenan a la celda de barrotes invisibles para arrodillarse y bajar la cabeza ante las fuerzas tenebrosas y perversas ocultas entre los organigramas y las sombras de los organismos internacionales. Al abrigo del pensamiento único que recorta su energía y restringe la totalidad de su ser, es que gran cantidad de personas andan como zombies por las calles de las grandes ciudades, con un bozal que priva a la sonrisa de la vida expandirse en la sociedad, bajo un techo que pesa como una losa, igual que una lápida que te empuja hacia lo más bajo, la vibración más pequeña, para hundirte en el infierno. ¿Qué es el infierno? El infierno es lo inferior, lo que no es superior o premium, pero la excelencia humana está implícita en cada ser humano. Ese ser humano que no tiene miedo de ser auténtico y salvaje. Salvaje en el sentido de no dejarse amaestrar. Salvaje porque no se deja amansar por tonterías. Salvaje porque disfruta de la intemperie y no teme a la lluvia o el fuego. Salvaje porque es alguien al que ni siquiera se le puede llamar disidente. No es un rebelde o un revolucionario porque no lucha contra nadie. Su enemigo es justamente su propio miedo inventado o la ausencia de tomar el control de su vida, es decir, de asumir la responsabilidad de sus actos y el devenir de su condición. Hoy se prefiere la falsa justicia, la falsa seguridad, el falso miedo antes que la veracidad de la vida y el libre albedrío, antes que la responsabilidad y la dignidad, antes que la existencia humana a plenitud de facultades en un mundo saludable y pacífico donde la creatividad manifiesta lo mejor de nuestra especie, que se plasma en la comunidad y el país. Elegir, decidirse,
es algo innato, de lo que no se escapa. No puedes huir de tu responsabilidad, de tu elección, porque no elegir en sí mismo es una decisión que se toma libremente. La pasividad es resultado de una elección. El conformismo es resultado de una elección que proviene de la apatía. La resignación es resultado de una elección que proviene de la ausencia de honestidad y coraje. Pero el ser humano dispone de virtud y ética, de habilidades naturales y talentos particulares suficientes para pronunciarse y expresarse y expandirse. Hay quienes se expresan, emergen desde su alma enamorada de la vida, quienes participamos de la tribu humana que se representa en la comunidad naranja. Hace tiempo expandimos nuestra vitalidad sin dejarnos corromper por el sistema. Tomamos decisiones, elegimos desde nuestra convicción interior, porque nos hemos abrazado por dentro y conciliado con el palpitar de la vida auténtica bajo la piel. La programación mental del sistema funciona perfectamente. Desde niños la familia y la escuela habla de autoridad y obediencia, de no mentir, mientras se celebran las Navidades y la cabalgata de Reyes o la visita de Papá Noel. Luego el joven asume que el catedrático y el policía, el médico y el abogado y el arquitecto o el fontanero y el mecánico del taller, el periódico y la televisión e Internet son quienes tienen razón y están en lo cierto, y el propio sentir interno es una equivocación. Así se arruina el alma, así se asfixia la energía que no vibra, silenciando los dones naturales que el adulto inmerso en el mercado laboral, víctima de la búsqueda constante del dinero para sobrevivir, se alquila, arrinconando a diario lo mejor de su ser. Las instituciones y la burocracia, los partidos políticos y su disciplina de voto, los gobiernos y los planes ocultos de las instancias superiores, todo deja en paños menores a los ciudadanos, pero los seres humanos disponemos de un abrigo natural que es la energía, un techo fundamental que es el planeta, la vivienda que nos acoge y el lugar donde se construye particularmente la quinta dimensión. Es a través del sendero invisible que se hace visible que el ser humano se encuentra con su sentido y significación. Es a partir del diálogo interno que descubre su propósito vital. Es mediante la comprensión de lo anterior que se forja a fuego lento el proyecto existencial que hoy une y reúne a todo un conjunto de hombres y mujeres que se niegan a seguir esclavizados. La programación o autocensura y autolimitación funciona porque los ciudadanos eligen coaccionarse, deciden someterse al chantaje y los procedimientos coercitivos. La tiranía está presente en nuestra época, igual que un totalitarismo institucional que crece por el incomprensible seguimiento de reglas absurdas, muchas, dañinas y perjudiciales, que los mandos intermedios practican para que unos pocos parásitos sigan chupando la vida de la población de la Tierra. Sin embargo, cuando desaparece la restricción íntima, cuando se impugna al sistema, se desaprueban sus mecanismos hostiles y agresivos, entonces, como la fuente universal derrocha conciencia, como una catarata inmensa que cala en el alma humana. Azimut es el instrumento que se utiliza para construir la sociedad mejorada, la sociedad que se mejora a sí misma desde la base y hacia arriba, levantando un templo de convivencia armoniosa. El sistema que rige la vida del mundo en la Tierra es una depravada estructura artificial que organiza el estilo de vida de forma que se sirve de la ciudadanía planetaria desde el control y la manipulación, pero haciéndoles creer que se está sirviendo a la población en su favor, para su bien, mientras lo que sucede en realidad es el sometimiento y la esclavitud que llegan a aplaudir muchos de los ciudadanos, lamentablemente. Pero esto se transgrede cuando se regresa a la democracia pura y aparece la política vanguardista. Con cada nueva generación, más y más borregos se suman al grupo. Cuando la oveja tiene miedo, busca cobijarse en el calor del grupo, confundiendo su individualidad con los
convencionalismos y patrones del grupo que el pastor dirige, a golpe de ladridos del perro rabioso. Lo que vemos con cada nuevo evento invasor es que ese pastor fueron celebridades y personajes mediáticos. Advertimos que el perro se ha convertido en rostros amigables en los algoritmos que se desenvuelven en la red de Internet. Las apariencias engañan y, sin embargo, se sigue con máscaras, luces falsas e ilusiones mezquinas que únicamente el ingenuo se traga. Aquellos que conservamos la inocencia infantil somos capaces de ver a través de los ojos del alma despierta, encendida de vida. Cuando se dice, es por tu bien, ahí está la trampa. Si las directrices vienen desde el estandarte de por seguridad, en realidad hay que leer la palabra esclavitud. Mientras los ciudadanos escuchen y atiendan la influencia externa, en vez de relacionarse íntimamente con su esencia genuina, el palpitar ciudadano no existirá. Será solamente el androide obediente. Por ello, la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora se convierte en una plataforma para el debate y la reflexión. En conclusión, la libertad ciudadana conlleva una responsabilidad individual que se traslada a los órganos de gestión municipal. Pero la administración pública de los territorios está siendo enfangada desde el gobierno central global, que se impulsa desde los organismos internacionales y los grandes imperios industriales, determinan la vida de los países. Si la responsabilidad desde la vibración del alma se asume para impulsar los principios humanistas en la organización del gobierno municipal, entonces las decisiones que se toman están blindadas, nunca volverán a estar sesgadas, jamás volverán a corromperse, si se hacen las cosas desde abajo hacia arriba, en vez de seguir aceptando la lluvia de reglas y ordenanzas y decretos que como catapultas se lanzan desde los centros de mando que actúan de espaldas a los seres humanos. Así resulta posible la evolución altruista, porque preferir la seguridad bajo el amparo de la esclavitud equivale a la vida miserable, a la condena de nuestros hijos y nietos, a la extinción de nuestra especie a manos del transhumanismo y el exceso de tecnología que, lejos de ser avances, resultan peligros tridimensionales. Siempre hemos precisado un argumento que evite la proliferación del miedo, pero el sistema lo ha alimentado, porque las amenazas son la excusa perfecta para el miedo que reclama seguridad, una protección que es fraude, dado que es una crisis o enemigo inventado que a su vez inventa el miedo ciudadano para garantizar el dominio a través de soluciones que son la esclavitud misma, disfrazada de bien general, ventaja o solución. Azimut promueve el impulso ciudadano desde su misma esencia, coordinado con el diálogo de las mejoras que se trasladan al hemiciclo público del pueblo. En vez de separar al ser humano de su totalidad, se favorece un ambiente y una estructura de organización para impulsar la potencialidad individual de cada uno, en igualdad de condiciones dentro y fuera de los órganos de gestión y decisión, para que los habitantes comprueben que el ser humano que somos en nuestra intimidad contiene tesoros inmensos que son necesarios en la construcción de la sociedad, para que los nuevos hijos del lugar no sigan como perfectos desconocidos de sí mismos. Justamente, para que se incorpore desde la infancia en las escuelas alternativas una manera de danzar con la vida, gracias al completo conocimiento de la virtud y la ética del carácter que se construye desde la dignidad y la libertad de acción en una comunidad respetuosa y fraternal. Azimut es la unión y reunión de la humanidad que se traslada a la Asamblea Ciudadana Libertaria, que regula propuestas de solución según las necesidades reales y no inventadas, para darles respuesta en forma de regulación que sugiere, que orienta, que estimula, en vez de prohibir y castigar bajo amenaza ante el incumplimiento. Se trata de gozar haciendo lo que es apropiado y adecuado, en vez de hacer lo correcto,
porque así lo establece la ley, dejar de ser desconocidos de nosotros mismos, aprender a aprovechar nuestro potencial, enseñar a desarrollar la humanidad y crecer en sensación de seguridad, sensación, dado que la seguridad de la que siempre ha hablado el sistema no existe. La vida es movimiento constante, sorpresa y adversidad, incertidumbre y oportunidad. Nada es estable e inalterable, tal como los gobiernos de los países prometen para traicionar después. La política vanguardista es la que habla con la verdad y desde la transparencia, con la virtud practicando la ética, promoviendo el amor y la fraternidad desde la conciencia de unidad, la alegría que se comparte, el apoyo mutuo y la ayuda recíproca. Esto es el azimut, la manera de medir las cosas desde otra perspectiva diferente a la que dicta el sistema. Todo es una y la misma sola cosa, energía. Hay que flexibilizar el fluir para que sea ágil el palpitar genuino de nuestra especie en la arquitectura de organización social. Basta de pensamientos condicionados, basta de creencias que se popularizan con una intención que esconden el crimen y la blasfemia. Basta de tendencias que se impulsan para dividir y separar. Encontramos en Azimut suficientes puntos comunes, suficientes acuerdos posibles, suficientes seres humanos comprometidos con la mejora del estilo de vida y la convivencia en el territorio. De una parte está el sistema y de otra la alternativa creativa que no habla de violencia, habla de proceso democrático, legal, para hacer las leyes de la ley, que hasta la fecha solo sirve para envenenar y adoctrinar, intoxicar y lastimar la humanidad de los ciudadanos. Digamos, sí, sí a la vida digna y en libertad total, sí a la existencia humana a plenitud de facultades, donde el sentir individual deviene la autenticidad que se traslada a la comunidad y sus órganos de gestión, donde la identidad de cada uno encuentra la manera y el espacio para protagonizar los eventos cotidianos que dan forma al mundo. Seamos comprometidos con nuestro destino. Diseñemos el destino que celebramos juntos, cantando y bailando, sonriendo abiertamente, sin temor, con la confianza en uno mismo y el colectivo que se organiza para dar forma a una mayor calidad de vida que se traduce en la ausencia de miedos y busca de aprobación. Basta de hipocresía. Sí al amor incondicional, sí al palpitar genuino, sí a la responsabilidad que asumimos uno a uno y con todos los demás. La oveja negra que se escapa del rebaño en realidad es... Esa oveja en realidad es naranja. El disidente que se sale por la tangente es el ciudadano que recupera su dignidad y humanidad, su libre albedrío y la confianza en uno mismo y la comunidad. Somos líderes naturales que vibramos desde el azimut comunal. La verdad, ¿únicamente la encuentran los valientes y los honestos? Enredarse en buscar la verdad es no saber cómo encontrar el punto de anclaje con tu sentir natural. Las interpretaciones diversas son las que confunden y la mayoría de personas se decanta por el discurso que más le conviene o que mejor suena y se ajusta a sus anhelos. Pero la verdad, igual que la dignidad y la libertad, están sujetas a la identidad, a la confianza, a la responsabilidad de tu mejor versión. Es decir, tu autenticidad, que está relacionada con la totalidad de tu ser, que a su vez significa potencialidad. La potencialidad que limita y restringe la autoridad arbitraria que en el azimut comunal libera los dones y los talentos. Cuando un grupo de personas se somete, se arrodilla, baja la mirada ante la autoridad, aceptando permanecer bajo el yugo, ¿en realidad están protegidos?
¿O será que son víctimas seguras al aceptar rendirse en vez de defenderse y protegerse ante la agresión enmascarada y disfrazada? Se llama cobardía cuando, a sabiendas de lo que está sucediendo en esta decisiva década de jaque mate, miras a otro lado y te cruzas de brazos como si nada grave estuviera pasando. Esconder la cabeza como el avestruz es como hundir en un hoyo profundo a todos tus descendientes. Ten presente que el avestruz, el resto de su cuerpo, queda expuesto, es decir, que nunca escapas completamente. Mientras crees que lo haces ante tu autoengaño, esta pasividad de cuerpo al descubierto permite que sigan hincándote el aguijón de la autoridad, pero sin que lo veas venir, solo sufriendo, agonizando con las gafas del metaverso o el dedo en la pantallita del celular o derribado en el sofá enchufado a las maratones de series interminables que, si te fijas, solo te preparan para lo que se avecina. Nunca son los otros quienes deben responder. Jamás será Dios o la Confederación Galáctica o los hermanos de la luz y los maestros ascendidos quien te resolverán. Si no empiezas por ti mismo, ¿quién? ¿Quién? Nadie debe hacerse cargo de otro. De esto precisamente va Azimut, emancipación, ser independiente y autónomo, soberanía individual legítima. Un aventurero que disfruta de la aventura, hazte cargo de ti mismo, de protegerte, de salvaguardar tu soberanía, defendiendo la legitimidad de tus derechos inalienables. Enhorabuena si aceptas este desafío. Felicidades, amigos y amigas, camaradas y compañeros en el camino.